Un saludo para los que escuchan la emisora La Voz de Jesucristo acá en la ciudad de Medellín y para todos los que siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Hemos llegado pues al día de Pentecostés. Este domingo es Pentecostés. Termina el tiempo pascual. Un pequeño resumen de el núcleo de la liturgia católica. Fíjense, en el año litúrgico hay dos ciclos básicos, el más importante el pascual y el segundo es el de Navidad. El tiempo que va entre uno y otro ciclo se llama tiempo ordinario. El ciclo pascual tiene un espacio de preparación que es la Cuaresma, luego viene el Triduo Pascual en jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua, y luego el resto del tiempo pascual, que son 7 semanas hasta Pentecostés, 7 semanas hasta Pentecostés. 7 semanas son 49 días. Pentecostés es el día 50, es decir, la culminación de las 7 semanas. La liturgia católica conserva de esa manera un eco de la antigua liturgia de los judíos. La Pascua se celebraba en el primer mes del año, concretamente al atardecer del día 14 del mes, y luego, empezando por ese día, comenzaba la fiesta de los ácimos, que era una fiesta independiente a la Pascua, pero 50 días después, 7 semanas después de la fiesta pascual, se llamaba o se celebraba la llamada fiesta de las semanas. Hag Shevuot se dice en hebreo. Sheva en hebreo significa 7. Shevuot son las septenas, es decir, las semanas. 7 semanas son 49 días. El día siguiente, al terminar los 49, es el día de Pentecostés. Ese era el día de la fiesta de las semanas. Los judíos de habla griega denominaron esa fiesta de las semanas Pentecostés. ¿Y por qué? Porque Penteconta en griego significa 50. Llegamos pues al culmen del tiempo pascual y también de esa manera a la finalización del ciclo pascual dentro del año litúrgico. El próximo lunes, este lunes, ya comienza el tiempo ordinario, la segunda sección del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene 2 secciones. La primera va desde después de la fiesta de la Epifanía hasta el martes anterior al miércoles de ceniza, y la segunda sección del tiempo ordinario va desde el lunes después de Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo del Adviento. Como Pentecostés es una solemnidad tan importante, corresponde en el ciclo de Navidad a la llamada Epifanía del Señor, que se celebraba antes el 6 de enero y ahora el domingo más cercano al 6 de enero. Como Pentecostés es pues una fiesta tan importante, desde antiguo la liturgia de Pentecostés tenía previsto una vigilia de Pentecostés, así como también la liturgia de Pascua tiene la vigilia pascual, es decir, la gran celebración del Sábado Santo en la noche. También pues la solemnidad del domingo de Pentecostés tiene la vigilia, que se celebra pues el Sábado Santo en la tarde o al anochecer o también en la noche, la vigilia de Pentecostés. De esa manera, fíjense, los textos fijados para Pentecostés son variados, son más que los 3 que se suelen asignar para los domingos. Además de los 3 que se asignan para la misa del domingo de Pentecostés, también hay otros textos que se asignan para la vigilia de Pentecostés. Les voy a decir o enumerar al menos, porque no tenemos tiempo de explicar cada texto pormenorizadamente, les voy a decir algo acerca de los textos de la vigilia de Pentecostés. La misa de la vigilia de Pentecostés, pues, o la gran celebración de la vigilia, se hace el sábado previo a Pentecostés, por la tarde o por la noche. Es una vigilia, digamos, construida o constituida a semejanza de la vigilia de Pascua, pero evidentemente no tan solemne ni tan prolongada. Se asignan varios textos para la primera lectura. Se pueden hacer todos los asignados o al menos uno o varios de ellos. Los textos asignados para primera lectura son los siguientes. El primero del libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1
a 9. Luego, el segundo texto asignado es del libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 3 a 20 aproximadamente. Y luego, tercera lectura, una del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Y como cuarta lectura, el profeta Joel, capítulo 2, 28 a 32. Estos son, pues, los 4 textos asignados para la primera lectura de la vigilia. Se puede hacer uno, o varios, o todos ellos. Una pequeña palabra acerca de cada uno. Fíjense, el texto del Génesis en la Torre de Babel. La aproximación a Pentecostés reside en lo siguiente. Según la Biblia, en Babel se dividió la humanidad, y se dividió porque la humanidad empezó a hablar lenguas que no le permitían a los seres humanos entenderse unos con otros. La división de las lenguas es signo de la división de los pueblos. En Pentecostés, como vamos a escuchar más adelante, en Pentecostés el Espíritu, el don de Dios, une las lenguas de los apóstoles y de todos los escuchan en una misma voz. Todos hablan lo mismo y se entienden. Es decir, el Espíritu Santo unifica las diferentes lenguas para la confesión, para la predicación y la confesión de una misma fe. La segunda lectura asignada para la vigilia de Pentecostés es del libro del Éxodo, capítulo 19. Habla de la llegada de los israelitas al monte Sinaí, comandados por Moisés, y cómo recibe Moisés de parte de Dios las tablas de la ley, y con él y a raíz de esa ley se pacta pues una alianza entre Dios el soberano y el pueblo que se compromete a seguir los mandamientos de Dios. Pues bien, los judíos celebraban en la fiesta de las semanas, 7 semanas después de la Pascua, el día 50, celebraban o conmemoraban la alianza del Sinaí. Por eso se asigna en la iglesia esta lectura del Éxodo. La tercera lectura es del profeta Ezequiel, es una lectura preciosísima. Generalmente yo suelo escoger esta tercera lectura como cuando no hago sino una en la vigilia de Pentecostés, suelo escoger esta de Ezequiel. Ezequiel 37 es la visión que tiene el profeta sobre un valle lleno de huesos secos que luego por el soplo divino, por el soplo del Espíritu, vuelven a la vida. Se les forman tendones y carne y piel, y luego se ponen de pie y viven. Así vive pues el ser humano muerto por la acción del Espíritu de Dios. Lo que Dios le quiere decir a Ezequiel con eso es esto: el pueblo muerto en el desierto, en el exilio, revivirá. El Espíritu de Dios crea la maravilla de una vida nueva, crea pues un presagio de la resurrección de los muertos. Ese es Ezequiel 37. Y finalmente, la última lectura asignada que se puede escoger es del profeta Joel. Esa lectura del profeta Joel, recibe en el texto de Pentecostés del Hechos de los Apóstoles una alusión. En los últimos días Dios derramará, dice el profeta, sobre todos sus hijos y sus hijas un espíritu que los hará vivir, que les dará nueva vida. La segunda lectura de la vigilia de Pentecostés está tomada de la carta a los romanos. Ustedes saben que para los domingos, las solemnidades y los domingos, la segunda lectura generalmente se toma de una carta apostólica, en este caso de la carta a los romanos en el capítulo 8, que habla precisamente del Espíritu de Dios, del don del Espíritu. El don del Espíritu es el don por excelencia de Dios en Jesucristo y contrasta con el don que dio Dios a Israel, que es la ley. Para la ley, es decir, para los mandamientos de Dios inculcados a través de Moisés en el monte Sinaí, para la ley era imposible cambiar el corazón del hombre. Por eso, la ley prevista por Dios precisamente para ayudarnos a reconocer su voluntad y a cumplirla, no pudo cumplir ese cometido, porque el corazón del hombre es carne, estamos sometidos a la carne, y por eso el mandato solo de la ley, por más santo y más grande que sea, no alcanza a transformarnos. Necesita Dios darnos el Espíritu. Y ese es el nuevo don que Dios nos hace en Jesucristo. Ese es aproximadamente el mensaje de la segunda lectura de la carta a los romanos.
Y luego el Evangelio de la vigilia de Pentecostés está tomado del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, versículos 37-39, donde Jesús también entonces habla del don del Espíritu, el don del Espíritu que, como el agua viva, que brota por la acción de Dios en nuestros corazones. Y ahora, amables oyentes, después de estas alusiones a las lecturas de la celebración eucarística de la vigilia, pasemos ahora sí a la misa de Pentecostés, a las lecturas asignadas para la misa del día, es decir, la misa del domingo, propiamente dicho de Pentecostés. Son también tres. La primera de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 a 11, donde se cuenta el episodio, digamos, de Pentecostés en el nacimiento de la iglesia. La segunda de una carta apostólica, en este caso de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla de los dones del Espíritu Santo. Y la tercera del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, el episodio de la aparición del resucitado a sus discípulos en la noche del primer día de la semana, es decir, del día de Pascua, cuando soplando sobre ellos les da el don del Espíritu Santo. Dedicaré la mayor atención al texto propiamente de Pentecostés, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 a 11. Del Evangelio de Pentecostés, en Juan capítulo 20, ya tuvimos oportunidad de tratar precisamente en el tiempo pascual, en los domingos del tiempo de Pascua, porque precisamente en el segundo domingo de Pascua leímos una parte, es decir, leímos ese texto, el mismo que ahora se repite en la fiesta de Pentecostés. Por eso ahora fijémonos ante todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 a 11. Dice así: Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. La acentuación, amables oyentes, de la importancia del día de Pentecostés es un dato lucano en el Nuevo Testamento, es decir, corresponde al autor Lucas, nombre que desde fines del siglo II se adjudica al compositor del tercer evangelio sinóptico y al libro de los Hechos de los Apóstoles, según Ireneo de Lyon, y a partir de Ireneo, pues prácticamente la tradición total de la Iglesia habla de Lucas, discípulo de Pablo, como autor de esa doble obra o de esa obra en 2 volúmenes. Lucas cuenta que el resucitado ascendió al cielo y encargó antes a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, no moverse de Jerusalén hasta que recibieran el don divino del Espíritu Santo. Por eso los discípulos se quedaron allá. El Señor ascendió al cielo, según Lucas, 40 días después de la resurrección, y permanecieron entonces esos 10 ulteriores días hasta completar el día 50, que era, pues, como les expliqué antes, el día de la fiesta de las semanas, de la Ag
Shevuot de los judíos, la fiesta de las 7 semanas, de las septenas, cuando se conmemoraba la alianza del Sinaí. Pues bien, estaban todos reunidos ese día de Pentecostés y de pronto ocurrió un fenómeno conmovedor. El texto del Evangelio habla de un ruido como de un viento impetuoso. Ese ruido como de un viento impetuoso llenó la casa donde estaban. Eso fue lo que se oyó. Se sintió pues un viento y se oyó el estrépito del viento. Eso es lo que llegó a los oídos. Pero algo llegó también a los ojos de ese fenómeno. Y era esto. Aparecieron unas lenguas como llamaradas. Por eso hablamos de lenguas de fuego. Se llaman lenguas, en griego se dice glose, y con la misma palabra glose, de esas lenguas como llamaradas, se habla a continuación de lenguas extranjeras, que son los idiomas que los seres humanos hablan. Fíjense, también en castellano, fíjense, se le da el nombre de la lengua, es decir, de ese órgano que los seres humanos o los muchos seres del reino animal llevamos en la boca y que sirve para los seres humanos también para articular muchos sonidos. Se le da el nombre de lengua también a los idiomas que los seres humanos hablan. Ustedes ven pues el fenómeno de Pentecostés, un fenómeno auditivo, el viento impetuoso, recio, que resonó, que llenó la casa, y luego el fenómeno visible. En el fenómeno visible eran lenguas, unas lenguas como de fuego, pero finalmente esas lenguas como de fuego aluden también al fenómeno de las lenguas que ellos hablaban. La interpretación cristiana de ese acontecimiento conmovedor que tocó pues al grupo de los discípulos de Jesús el día de Pentecostés es muy sencilla. Ese día se llenaron todos de Espíritu Santo. Pneuma agion, Espíritu Santo. La palabra espíritu significa prácticamente lo mismo que viento. Pnin en griego es soplar, viento es pneuma, espíritu es el viento entonces que anima a los seres vivos, el aliento vital. En el Evangelio vamos a escuchar esa referencia. El Espíritu Santo, un viento de Dios que los animó, que los vivificó, que finalmente, y esto es lo importante de Pentecostés, que los puso a hablar a ellos todos de manera tal que los que hablaban diferentes lenguas, cada uno los escuchaba en la lengua propia nativa. Esa es la lectura cristiana del hecho de Pentecostés. Pero, amables oyentes, esta interpretación, digámoslo así, coherente de el suceso de Pentecostés parece tener un núcleo, un fundamento histórico más misterioso y en el fondo, diría yo, como más palpable, más cercano. Y es la reacción de la gente, de los judíos que estaban por allí cuando vieron a ese grupo de cristianos llenos de Espíritu Santo, es decir, llenos de entusiasmo espiritual, hablando y predicando y alabando a Dios. Dijeron, pero ¿cómo es que están borrachos a esta hora del día? ¿Cómo es que ya a esta hora del día, precisamente a media mañana, estos aparecen como sufriendo los efectos del vino? Noten ustedes de esta interpretación que se da, sale inmediatamente la apreciación externa del fenómeno. Ellos pues estaban sumidos en un frenesí espiritual, en un arrebatamiento espiritual, y eso a los no cercanos al fenómeno les parecía ser, digamos, una actitud desordenada, una actitud que bien podría proceder también de un exceso de vino que ellos habrían podido tomar. Pero la respuesta de ellos ante esta sospecha de estar ellos llenos de vino
es muy sencilla, es muy simple. No, no es que estén ellos borrachos y por eso estén en este frenesí espiritual maravilloso, sino que el Espíritu Santo los ha llenado. En otras palabras, el Espíritu Santo es el causante de este entusiasmo espiritual que los llena. Y de esa manera, entonces, se procede a una interpretación ulterior del fenómeno. Aparece en el texto, en las palabras de los que son testigos de esta actitud de los discípulos de Jesús. La gente dice, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Fíjense aquí el don de lenguas, es decir, el entusiasmo espiritual que lleva a las personas a balbucir en un lenguaje misterioso que finalmente no se entiende, como lo expresa Pablo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Es interpretado aquí, digamos, más allá, para indicar que finalmente estos apóstoles, estos cristianos en los orígenes, fueron capacitados por el Espíritu Santo para expresar el Evangelio en las lenguas de este mundo. En las lenguas de este mundo, es decir, los capacitó para una evangelización universal. Los judíos que estaban allí oyéndolos en Jerusalén eran judíos venidos de todas las naciones del mundo. Los judíos han sido siempre andariegos, peregrinos y errantes. Desde su pequeño lugarcito de la Palestina se habían regado por todo el Imperio Romano, habían llegado aún hasta Persia. Por eso ellos empiezan a decir, nosotros, entre los que estamos oyéndolos hablar, predicar el Evangelio, y que hablamos diferentes lenguas porque nos criamos en diferentes partes, entre nosotros hay partos, es decir, gente de Persia, medos, es decir, gente del occidente de Persia, elamitas, gentes del sur de Mesopotamia junto al Golfo Pérsico. Otros vivimos en Mesopotamia, es decir, en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Otros somos de Judea, es decir, somos de aquí. Otros de Capadocia, es decir, del sur del Asia Menor. Ponto y Asia es también el Asia Menor y la región, digamos, del oriente de Europa, en Frigia o en Panfilia, son regiones también de esos lugares, en Egipto, en el norte de África, en la zona de Libia que limita con Cirene, es decir, en la parte, digamos, occidental del norte de África hacia el occidente. Algunos somos forasteros de Roma, es decir, somos judíos que vivimos en Roma y que estamos en Jerusalén para adorar al Señor o que vinimos a residir aquí. Otros judíos o prosélitos, es decir, todos de raza judía o paganos que se han acercado al judaísmo y han recibido la circuncisión. También hay cretenses y árabes. Cretenses son de una isla del Mediterráneo, no lejos de la costa de Palestina, y otros árabes, es decir, del sur de la de Palestina, en lo que hoy en día sería la península del Sinaí o el Arabia Saudita. Noten acá, en este amplio mosaico de pueblos, cómo el autor magistralmente, digamos, centrando una punta del compás en Jerusalén, empieza a dar la vuelta desde el oriente hacia el occidente, primero por el norte y luego por el sur. Es decir, empieza a nombrar los pueblos del oriente, partos, medos y elamitas, Mesopotamia, luego menciona Judea, es decir, Jerusalén, luego se va hacia el norte, hacia el Asia Menor, el oriente de Europa, luego baja a Egipto y luego sigue por el norte de África hasta Roma y luego regresa a la isla del Mediterráneo de Creta y baja hasta Arabia. En otras palabras, por la acción del Espíritu, el Evangelio se proclama en la lengua del mundo. El Espíritu une la predicación de los cristianos en forma tal, el Espíritu acompasa la predicación cristiana en forma tal que pueda ser captada en el mundo entero. Según mi manera de ver, amables oyentes, pues, en este texto, pienso yo, el evangelista Lucas, o mejor dicho, el autor Lucas, como lo llama la antigua tradición cristiana, Lucas reinterpreta el don, es decir,
el fenómeno carismático de la glosolalía, del hablar en lenguas, que es conocido, por ejemplo, en Pablo en el Nuevo Testamento. Es un fenómeno que todavía hoy se da en grupos cristianos y aún no cristianos. En fin, este fenómeno, llamémoslo carismático, de las lenguas, que consiste en caer en éxtasis, en sobrecogerse uno en forma tal a robarse por la acción del Espíritu y empezar ya por movido, hablemoslo en lenguaje de la psicología profunda, movido por el inconsciente, empezar a balbucir lo que para gente que escucha por fuera, digamos, cosas incoherentes, pero que para uno mismo que está viviendo esa profunda experiencia espiritual es una coherencia maravillosa de un arrobamiento producido en la fe ante la irrupción maravillosa de Dios. Ese don de las lenguas, pues la glosolalía, es interpretada como un hablar en lenguas extranjeras, como un hablar en lenguas extranjeras. Pienso yo que el fenómeno original de la glosolalía es interpretado, en este caso por el autor de Hechos de los Apóstoles, es interpretado para atribuir al Espíritu Santo, al don del Espíritu Santo, la capacidad que desde Pentecostés tenemos los cristianos para predicar el Evangelio en todo lugar, en toda lengua, ante toda raza, en toda nación, para hacer comprender el don de Dios por el Espíritu Santo a la humanidad entera. La segunda lectura del Domingo de Pentecostés proviene de una carta apostólica, en este caso de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo en esa carta, ya les he explicado esto varias veces, Pablo en esa carta, digamos, toca desde Éfeso, donde reside, problemas serios que estaba viviendo la comunidad de Corinto. La comunidad de Corinto era, diría yo, la niña de los ojos de Pablo, es la iglesia de sus desvelos. Él llegó a Corinto, allí nadie había hablado antes de Jesucristo, él lo hizo y reunió una iglesia, y la reunió una iglesia a partir principalmente de la gente baja, de la gente, digamos, sin alcurnia de Corinto, aunque también otras personas de mayor nivel social entraron en la iglesia. Hubo muchos problemas en esa iglesia. Pablo tuvo que irse después de 1 año y medio de trabajo en Corinto, y la gente estaba en Éfeso, y la gente de Corinto le mandaba razones, o iba de Corinto a Éfeso y le contaban qué estaba pasando. Un día, pues, en una ocasión Pablo se dispone a escribir una carta. Antes de esta primera Corintios, en el capítulo 5 se dice que Pablo ya había escrito otra carta que no se conservó, digamos, donde aconsejaba a la gente, digamos, en la conducta moral. En fin, escribe pues esta que llamamos nosotros Primera Corintios, y que presumiblemente fue la segunda carta que Pablo escribió a esa comunidad a partir de noticias pues preocupantes que tiene de Corinto, y de una carta que también gente de Corinto le lleva, donde le plantea algunas preguntas. Una de las preguntas que le plantean a Pablo desde Corinto es esta, acerca de los dones espirituales, peritón pneumatikon, así se dice en griego, don espiritual, se dice en griego pneumatikon, en plural, dones espirituales, pneumatika, pneuma es espíritu, pneumatikos es espiritual, y en plural, dones espirituales se dice en griego pneumatika, es decir, dones del espíritu, dones espirituales. Le plantean pues a Pablo la pregunta acerca de ton pneumatikon, acerca de los dones del pneuma, de los dones espirituales, y Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Corintios les contesta. El trozo que toca leer este domingo dice así: hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo.
y todos hemos bebido de un solo espíritu. Todos los dones espirituales, ta pneumática, son pues dones del Espíritu de Dios. Aún la simple profesión de fe, Kyrios Jesús Christos, cuando uno dice Kyrios Jesús, es decir, Jesús es Señor, decir eso no es posible si uno no está movido por dentro, por el Espíritu Santo. La fe misma, pues, y su profesión es un don del Espíritu. Todos los cristianos tenemos ese don del Espíritu que nos lleva, pues, a afirmar Jesús es Señor. Pero además de ese don que nos lleva a profesar la fe, hay en los cristianos una gran diversidad de dones divinos. El apóstol Pablo emplea aquí varias expresiones para hablar de esos dones de Dios. La primera expresión que usa es charismata en griego. Charisma en griego significa don gratuito. Charismata es el plural de charisma. Así empieza él. Hay diversidad de dones, es decir, hay diversidad de charismata, pero un mismo espíritu. ¿Qué es charismata? ¿Qué son los charismata, los carismas? Son dones gratuitos. Charis significa en griego gracia, regalo. Cuando a uno le hacen un regalo, le hacen una charis, y uno en griego contesta al regalo que le hacen efcharisto, es decir, yo te agradezco. Es como en castellano, cuando a uno le hacen una gracia, uno contesta ahí mismo gracias. En otras palabras, uno refleja en el que le dio a uno el regalo que le dio, le da él a uno una gracia y uno se la devuelve al decirle gracias. Esos son los carismata, son los dones gratuitos que provienen del Espíritu Santo. Ahí está la primera expresión, carismata, es decir, carismas. Luego dice Pablo, hay diversidad de servicios. La palabra griega es diaconie. Diaconie son servicios. Diaconía significa en griego un servicio que se presta de persona a persona. Por ejemplo, dar una limosna, por ejemplo, atender a un enfermo. Diaconía, o por ejemplo en la iglesia organizar una comunidad, son las diaconías. Las diaconías son llamadas así por Pablo, diaconías, y dice que aunque son muchas, provienen de un mismo Señor. ¿Y por qué las diaconías las atribuye el apóstol a un mismo Señor? Porque el Señor Jesús fue o se presentó ante nosotros prácticamente como el servidor. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. No vine a diaconitine, a ser servido, sino a diaconice, a servir, es decir, a prestar el servicio. Y el servicio que él prestó fue precisamente dar la vida como rescate de todos. De modo que también los servicios que se prestan en la iglesia son dones espirituales, son pneumática y se llaman servicios. ¿Por qué? Porque son maneras como uno, movido por el Espíritu Santo o capacitado por él, pone todo el empeño en servir en la comunidad a los demás. Ya mencionamos las dos primeras expresiones que usa Pablo para los dones espirituales, para los pneumática. La primera es, pues, charismata, los carismas. La segunda es diaconie, los servicios. Y la tercera es energímata, así se escribe o se dice en Pablo. El texto que tengo frente a mis ojos traduce funciones. Uno podría traducir mejor operaciones o energías. Energímata, fíjense, detrás de la palabra griega energímata aparece la palabra castellana energía, que viene de esa raíz griega. Hay diversidad de energímata, de energías, pero un mismo Dios que obra, ergí se dice en griego, con la misma raíz de energía, que obra, ergásete, es en voz media, que obra todo en todos. Esas energímata, esas energías son, digamos, esos poderes divinos que a veces aparecen entre los cristianos y que los llevan, diría yo, como a representar o a poner en ejercicio los poderes de Dios.
energímata. Las tres expresiones son, por tanto, charismata, diaconie, energímata. Carismas, servicios, energías. Y todas ellas, pues, son pneumática, dones espirituales. Y finalmente se reparten. Lo hace Pablo, pienso yo, por cierta conveniencia entre el Espíritu, los carismas, entre el Señor, los servicios, y Dios, es decir, el Padre, las energímata, las energías. Pues bien, queridos oyentes, el interés del apóstol ante esta pregunta que le hacen los corintios acerca de los dones espirituales es ayudarles a los corintios a quitarse de encima esas emulaciones dañinas que estaban surgiendo en la comunidad. Se tenían envidia, digámoslo en esa forma, porque unos tenían ciertos dones y otros no. Aún más, algunos que tenían cierto tipo de dones, concretamente los dones extáticos, es decir, los dones de caer en éxtasis, de hablar en lenguas. A ellos les parecía, como buenos griegos que eran, como gentes conocedoras, tal vez por anticipado, de los misticismos griegos, de los cultos dionisíacos. Probablemente viene de allí. Algunos autores modernos hacen proceder de esa raíz a estos cristianos de Corinto que se sentían sumamente halagados porque ellos podían caer en éxtasis o caían en éxtasis y en el éxtasis hablaban en lenguas y tenían arrobamientos, en fin. Entonces en Corinto pues había una cierta emulación entre los cristianos porque unos tenían unos dones y otros no, porque unos se caían en éxtasis y otros no, porque, en fin. Entonces Pablo quiere mostrarles que todos esos dones del Espíritu Santo, los que él ha llamado carismata o también diaconie o también energímata, energías divinas, todos esos dones proceden de un mismo Espíritu que lo reparte en la iglesia como él quiere. ¿Por qué? Porque la iglesia en el fondo es la presencia de Cristo en el mundo, la presencia del Cristo en el mundo. La iglesia es Cristo que pervive, y Cristo entonces, que es la iglesia, es como un cuerpo que tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo son distintos, cada uno tiene su función, cada uno está capacitado para hacer cierta cosa, pero todos son necesarios y ningún miembro le puede decir al otro yo no te necesito, ni puede decir yo soy más importante que tú, no, al contrario. Los dones pues del Espíritu, los dones espirituales pneumática, son dones divinos repartidos en el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo que es Cristo, y que se comportan pues en los miembros del cuerpo de Cristo, digamos, como regalos de Dios, no para el beneficio personal del que lo recibe, sino para el bien común, como dice Pablo. Los dones divinos, los dones espirituales son dones divinos en la iglesia, para el bien común de la iglesia. Con esta explicación, amables oyentes, yo apenas les estoy dando como un ligero esbozo del texto. Yo escribí hace tiempo un comentario muy amplio de la primera carta a los Corintios, donde toda la carta pues está comentada ampliamente. La lectura evangélica está tomada del cuarto Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 a 23. Es la misma lectura, queridos oyentes, que utilizamos el segundo domingo de Pascua, es la aparición del resucitado a los apóstoles o a los discípulos, como dice el cuarto Evangelio, el día de Pascua en la tarde, una aparición que luego fue completada por otra al domingo siguiente. Eso lo leímos, como les dije, el segundo domingo de Pascua. Noten bien, en esta segunda o en esta lectura evangélica de Pentecostés, fíjense, el don del Espíritu es un don del resucitado. En el cuarto Evangelio, a lo largo de todo el discurso de despedida, Jesús anuncia a sus discípulos que cuando llegue al Padre, les va a enviar desde el Padre el Espíritu de la verdad, to pneumatis alitías. A Jesús lo llama el Paráclito, es decir,
el abogado defensor que los va a acompañar y los va a capacitar y los va a proteger y les va a ayudar en la función que ellos tendrán en el mundo, a acometer las dificultades y las luchas de la historia, llevando en sus labios la palabra del Evangelio. El Paráclito los acompañará, topnefma tis alitías, y al mismo tiempo el Paráclito será como una luz interior que los guíe y que los capacite para recordar todo lo de Jesús y, digámoslo en esta forma, y para actualizar, o mejor dicho, para darle contornos siempre más claros y más precisos a la realidad del misterio de Dios en Jesús de Nazaret. Esa es la función del Paráclito en el cuarto Evangelio. Es evidente que ese poder, topnefmatis alitías, el Espíritu de Dios, es un poder divino. En el Nuevo Testamento la palabra pneuma y la palabra dinamis son puestas a menudo en paralelo. Pneuma y dinamis son dos conceptos equivalentes. Es un poder divino, es una fuerza divina que penetra interiormente como un viento llena un recinto. Eso lo oíamos en la primera lectura, que los llenará interiormente y les dará algo así como, los hará, digamos, vivir de la vida misma de Dios. En este caso, como vamos a escuchar, de la vida misma del resucitado. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios viviente en nosotros, como don de Cristo resucitado. El texto dice así: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: pasa vosotros. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Lo que pues para el libro de los Hechos ocurre en Pentecostés, el día 50 después de la Pascua, cuando reciben el don del Espíritu Santo los apóstoles reunidos en una casa. Aquí, en el Evangelio de San Juan, el don del Espíritu Santo es el don del día de Pascua. Ese mismo día, el primero de la semana, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa por miedo a los judíos. Entró Jesús estando las puertas cerradas, dice el texto. Jesús ya es, diría yo, Espíritu, por eso no necesita que se abra la puerta para poder entrar. Jesús vive en una forma diferente de vida. Jesús es en una forma diferente a como existimos los seres terrenales. Entra pues Jesús, lo saluda a la judía: paz a vosotros, shalom aleichem, dicen todavía los judíos hoy, y les muestra las manos y el costado. Es decir, los convence mostrándoles que Él es el mismo Jesús, el que murió crucificado, aquel cuyo costado fue abierto por la lanzada del soldado. Allí entre ellos estaba ese que junto a la cruz vio y dio testimonio de que del costado abierto del crucificado manó sangre y agua. De esta manera, fíjense ustedes, amables oyentes, en una forma sutil, el discípulo que al pie de la cruz vio y da testimonio de que su costado abierto salió sangre y agua, es supuesto también presente esa noche de Pascua entre los discípulos reunidos en la casa. Muestra las manos y el costado. Él vio el costado abierto y el agua y la sangre brotando de él. Es por tanto Jesús, es el Señor, no cabe duda, es el Señor. Y luego de esta primera explicación, de este primer argumento, digamos lo comprobatorio, que según Bultmann tienen
varias de las narraciones de apariciones del resucitado. Viene el otro elemento, el de la misión, encomienda una misión. Jesús, pues, después de saludarlo y de identificarse ante ellos y de ser reconocido, entonces les dice, como el Padre me envió, así también os envío yo. Los va a enviar. Ellos serán sus enviados. Él fue Jesús enviado por el Padre. Él es el apóstol del Padre. A ellos Jesús nunca, o el cuarto evangelio, nunca los llamará apóstoles, nunca. Los llama simplemente discípulos, pero lo que aquí se dice supone que son apóstoles, son enviados. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Enviar en griego se dice apostelin, de ahí viene apóstolos, el enviado. Los envía pues él, el enviado de Dios, para que ellos sean enviados de él y de esa manera por él también enviados de Dios. ¿Y qué les hace o qué les da para que ellos puedan cumplir esa misión que les encomienda? Dice el texto, y esto es sobrecogedor. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos. Exhaló su aliento, su respiración. Fíjense en nuestro idioma castellano, fíjense en los términos respirar y espíritu. El aliento es la respiración. La respiración, por tanto, es portadora de espíritu. La respiración es signo de la vida. El espíritu es signo de la vida. Recibir la respiración es recibir su vida, la vida del resucitado. La respiración, el aliento del resucitado es su vida. Ellos no podrán cumplir la misión si no tienen el aliento de Él. Por eso Él vive también, podríamos decirlo, del aliento de su Padre. El Padre tiene vida y le da al Hijo tener vida en sí mismo. Por eso el Hijo también de su aliento da vida a los suyos. Por eso exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otra cosa que lo que se expresa simbólicamente en el aliento de Cristo resucitado. Recibid el Espíritu Santo. ¿Y para qué les da el Espíritu Santo? Pues para transformar a la gente de pecadores en justos, de seres humanos simples en hijos adoptivos de Dios. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esta es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es repartir el don de Dios que ella tiene, que es el Espíritu Santo a todos, y se reparte por el perdón de los pecados, es decir, por la renovación, por el don de la vida divina en los fieles. Pero no solamente en la Iglesia, la misión de la Iglesia tiene este aspecto positivo, también un cierto aspecto negativo se deja sentir. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. De esa manera, fíjense en esta palabra del resucitado a sus discípulos en la tarde de Pascua, en este Pentecostés pascual, digámoslo así, en el marco del cuarto evangelio, en este Pentecostés pascual, aparece lo que en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, está dicho en otras formas, el poder de atar y desatar que le da Jesús a sus discípulos o a la iglesia, y también el poder de atar y desatar que Jesús le da a Pedro. Los jefes de la sinagoga judíos tenían el poder de atar y desatar, es decir, de declarar algo conforme o inconforme con la ley, de aceptar, digamos, la pertenencia de alguien al grupo judío o excluirlo de él. También en la iglesia eso se continúa, eso está. Finalmente, fíjense, amables oyentes, detrás de estas palabras del resucitado pues está la base de los sacramentos de la iglesia, de los sacramentos que dan vida, el sacramento del bautismo y también el sacramento de la reconciliación. Y así, queridos oyentes, llegamos al fin de nuestra palabra del domingo.